yo sé que Dios tiene algo muy especial para ti este tiempo, en esta tarde. Ahí donde tú estás, simplemente inclina tu rostro, cierra tus ojos, dile: Señor, yo sé que tú tienes una palabra para mí en este día. Sé que hay algo grande que tú tienes preparado, no solamente para mí, para mi futuro, sino para toda mi familia, Señor, mis hijos, mis nietos, los que ya tienen nietos. Señor, sabemos que tú tienes muchas cosas siempre para nosotros, tienes tantas bendiciones. Tú no te vas a cansar nunca, Señor, de bendecirnos. Y sabemos que hoy es un día de esos, Padre, donde tú nos quieres bendecir, donde tú quieres que nos pongamos en ese lugar donde sabemos que tu presencia está y estaremos vestidos, Señor. Estaremos con esas vestiduras, Señor, que tú quieres que estemos vestidos, porque tú, Señor, traes sobre nuestras vidas un tiempo nuevo, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo donde el invierno queda atrás, Señor, y donde los vientos cambian a nuestro favor, Padre, porque así es tu deseo y tú estás por nosotros, Señor. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Hoy bendecimos a cada uno de los que están viendo en este video, Señor, en esta transmisión. Y tú, Señor, estarás trayendo luz y paz en su mente y en sus corazones, trayendo conocimiento en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, puedes estar, si quieres, allí, acomódate ya en tu lugar, pero si quieres que estemos orando, tú puedes estar poniendo también peticiones en Facebook, donde tenemos el día de mañana 24 horas seguidas. Tenemos una cadena de oración, son 24 horas desde hoy a las 12 de la noche hasta mañana a las 12 de la noche. Son 24 horas donde esta iglesia, cada una de las personas que están orando va a estar pudiendo interceder por cada una de esas peticiones. Así es que confía en que el día de mañana, si tú tienes una necesidad, el día de mañana habrá 24 horas, desde las 0 horas de hoy en la noche hasta las 24 de mañana en la noche. Estaremos orando aquí en Comunidad Tijuana por todas esas peticiones. Ten fe en que Dios contesta tu oración en el nombre de Cristo Jesús. Y viendo la semana pasada la palabra que escuchamos, yo espero que si no la escuchaste, ahí está en Facebook, la puedes ver en la página o en el apartado de Comunidad Tijuana, donde en Facebook lo puedes buscar, de la semana pasada. Y hablaba precisamente de Babilonia. Así se llama, así le pusimos el nombre de Ríos de Babilonia. Pero tú puedes entender el por qué le pusimos eso solamente si la puedes escuchar. Y yo te animo a que tomes esa palabra que viene ahí, que la escuches, porque algo que yo he entendido es que la Escritura dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso yo puedo entender que no es la voluntad de Dios que nosotros podamos estar viviendo situaciones en las que nos destruimos a nosotros mismos, o destruyamos a los que nos rodean, o destruyamos las cosas que Dios ha creado. Imagínate qué es lo más triste, saber que Dios se prepara, Dios tiene un plan para nosotros, y así como dice la Escritura que Dios tiene mucho para bendecirnos, simplemente dice la Escritura que un pecador o un solo error destruye mucho bien. Entonces no es que Dios lo destruya lo que Dios me está entregando, es que nosotros mismos, por falta de conocimiento, podemos estar destruyendo cosas que Dios ya me regaló, que Dios ya me entregó, y que como yo no tengo ese conocimiento de saber todo lo que Dios me ha dado, entonces puedo estar destruyendo aquellas cosas que Dios tanto se esmeró edificando para mi bienestar y para mi bendición. La Biblia dice esto. Y aquí lo que veíamos la semana pasada con respecto a Babilonia,
pudimos entender que Babilonia es la madre, no solamente dice de las abominaciones, dice la madre de las rameras. Y entonces algunos me preguntaron por qué te brincaste esa parte, por qué no hablaste de esa parte donde dice a la madre de las rameras, sino nada más hablaste la madre de las abominaciones. Y pudimos entender que lo que abomina Dios viene escrito en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Esas son las cosas que podíamos ver que es una abominación y que precisamente Babilonia es como, digamos, un imperio, como un organismo a nivel mundial que va a estar tratando de destruir las cosas que Dios ha creado. Lo peor es que nosotros caeríamos en el engaño de ella. Y yo te lo puedo decir de esta manera. Fíjate que en el Antiguo Testamento dice la palabra en Oseas capítulo 1, verso 2, dice, yo veo esta escritura y digo, wow, qué tremendo es lo que sucedió con el profeta Oseas. Sí sabes que es el profeta Pirruris, ¿verdad? Porque siempre le decía Oseas, ¿ves? O sea, no es cierto. El punto es que este profeta a mí me llama mucho la atención porque dice la escritura que en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, Dios le dijo a Oseas, Jehová le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Dice, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta escritura es igual de dura, de fuerte como la que oímos la vez pasada, pero quiero que sepas una cosa, nosotros debemos de entender que Dios quiere que tengamos conocimiento. Y si aquí me está hablando lo que le dice al profeta Oseas y queda escrito para que yo lo lea, no es algo que deba de hacer de atrás, sino es algo que debo de tomar para tener conocimiento, para saber cuáles son las cosas que Dios está pensando. Nosotros en muchas ocasiones podemos estar haciendo algo que a lo mejor a Dios no le agrada y yo no me he dado cuenta que a Dios no le agrada. Yo puedo pensar que estoy en mi vida muy bien y ahora sí estoy muy bien, pero cuando yo empiezo a leer la escritura se vuelve como un espejo delante de mí y yo me doy cuenta que hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar. Hay muchas cosas en mi vida que a Dios no le gustan y que yo tengo que cambiar porque Dios no está agradado con lo que yo estoy haciendo. Yo sé que somos salvos, yo sé que tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo y eso es algo muy hermoso porque borra todo mi pasado, tiene un nuevo presente para mí, pero sigo construyendo lo que a Dios no le gusta, lo que Dios ya destruyó. Y yo sigo construyendo y edificando cosas que a Dios no le agradan. Entonces yo creo que, ¿por qué dice la palabra que este profeta se casara con una mujer ramera, con una prostituta? Porque Dios hacía un ejemplo aquí y este es el punto que quiero que lleguemos viendo todo esto. Dios veía a su pueblo. Imagínate un esposo con su esposa y luego de repente así se veía Dios como un esposo con su pueblo como una esposa, porque así lo refiere en el Nuevo Testamento, que viene Jesús y se unirá en las bodas del Cordero, la iglesia, que somos todos nosotros, que le ha concedido Dios vestirnos de lino fino, y subiendo con él en las bodas del Cordero, quiere decir que él se presenta como un esposo y la iglesia como una esposa, en todo a nivel mundial. Entonces imagínate lo que Dios está pensando. Y algo desde antes de Jesucristo, Dios veía así y le manda al profeta Oseas decir, cásate con una prostituta. Y entonces cualquiera se pudiera pensar que un hombre santo de Dios, ¿cómo se está casando con una prostituta? Y él dice, es que yo estoy obedeciendo a Dios porque Dios me dijo que me casara con ella y que tuviera hijos con ella. Y entonces uno pudiera pensar, nada, entonces a lo mejor Dios no te habló. Ya ven cómo somos los hombres de mal pensados, ¿verdad? A mí se me hace que Dios no te habló y que a lo mejor tú te estás haciendo eso. Pero Él les dijo, Dios me hizo esto para hacerles ver a ustedes, al pueblo de Israel, cómo ustedes se han apartado de Dios, cómo ustedes están adulterando con otros dioses de otras naciones.
Y esto es algo que a Dios no le agrada. Por eso Babilonia no solamente es la madre de las abominaciones, sino también es la madre de las rameras, de aquellas personas o gente que no es Dios su único esposo, que no es Jesucristo su único esposo, sino que tienen otros dioses y se van en pos de otros dioses. A mí no me gustaría que mi esposa de repente anduviera con otro, pues como si nada, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos el derecho de decir, oye, pues tú eres mi esposa. Y yo creo que Jesús siente exactamente lo mismo. Entonces, en este aspecto, quiero decirte algo ya con respecto a todo, englobando todo este tema. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Antes de leer esta Escritura, yo puedo entender que nosotros nacemos y la verdad, yo recuerdo cuando yo me caso con mi esposa, la intención no era tener hijos luego. Nosotros queríamos esperarnos, como luego dicen los jóvenes, disfrutar, ¿verdad? Y en una ocasión por allí oímos varios consejos de varias personas donde nos decían es que mucha gente dice que se va a cuidar para no tener hijos cuando no sabe que los puede tener. Y nosotros entonces a los 6 meses de casados dijimos, ¿sabes qué? Ya no tomes pastillas, ya no te cuides, vamos a pedirle a Dios un hijo. Y Dios nos concedió un hijo, y no solamente un hijo, o otra hija después de 1 año y medio. Entonces dijimos, wow, sí podemos tener, ¿verdad? Y entonces fue tan maravilloso para nosotros, pero para nosotros fue haber entendido que en ese aspecto nosotros... Déjame te digo algo, cuando tuvimos al primer hijo, invitamos, bueno, se vino, no sé si fue mi mamá primero o mi suegra la primera que vino, y pues nosotros esperábamos que alguien nos enseñara, ¿verdad? Cómo ponerle los pañales, cómo cambiarlo, pero pues tanto mi mamá como mi suegra eran, que ya están ahorita ya con la presencia del Señor, eran ya más grandes, donde nos veían y nosotros le preguntábamos y ella nos decía, no me acuerdo. Entonces yo digo, pues más ayuda el que no estorba, ¿verdad? Le decíamos, entonces déjame hacerlo porque pues no sabíamos, ¿verdad? Y por más que hacíamos, mi esposa y yo fuimos aprendiendo las cosas una por una, y cosas que a lo mejor nunca nadie nos enseñó. Nunca nadie nos había dicho nada. Sin embargo, mi esposa y yo, pues investigando, teniendo conocimiento, empezamos a atender. Vimos que un matrimonio le hacía de una manera, vimos que otro matrimonio le hacía de otra manera. Empezamos a investigar con otros y cada quien le hacía diferente, pero no aplicaba con nosotros. Y entonces nosotros tuvimos que ir creando nuestra propia forma de hacer las cosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Nadie nos enseña a ser hijos. Nadie nos enseña a ser esposos, nadie nos enseña a ser papás ni abuelos, y todo el tiempo te estás dando golpes y golpes. ¿Por qué? Porque realmente pues nadie te enseña. No hay una guía como, mira, paso número 1, si tú lo tratas de aplicar y no te funciona, ¿por qué? Porque el que lo escribió para sí mismo. Yo puedo crear un libro y a lo mejor ese libro, a mí no me sirve. ¿Para qué? Porque a otros no les va a servir. Y en esto yo puedo entender que en muchas ocasiones tú y yo nos falta conocimiento. Desafortunadamente, la tecnología ahorita, no sé si decir afortunada o desafortunadamente, pero la tecnología ha crecido tanto que ahorita tienes un problema, cual sea, es más, incluso en el mismo análisis clínico que te sacaste, te sale algo alto y en vez de ir a ver al doctor, vas y checas al doctor Google, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y entonces estás allí, entonces, y los medicamentos, y ahí estás ya, y qué tienes que tomar, y todavía ahí te dice, chécate con un médico, y tú, no, a ver qué más me dice, ¿verdad? Y ahí estamos. O sea, queremos un conocimiento, pero lo queremos ya, ¿verdad que sí? Queremos que ya me digan, pero ya. O sea, no, ya, dime qué hacer. A ver, pastor, estás hablando mucho. Ya, dime de qué vas a hablar. Imagínate, o sea, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a que en mi mente, en mi corazón haya una paciencia para ser instruido. Una de las cosas que Dios
le mostraba a la gente adulta. Fíjate bien, oigan jóvenes, lo que Dios le mostraba a la gente adulta, a los abuelos, era instruir no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. ¿Cuál era la indicación entonces para los hijos de los hijos? Escuchar. ¿Qué tenían que escuchar? A las generaciones que ya habían pasado. Simplemente esa era la forma en la que Dios empezaba a transmitir. Esa era la forma en la que las nuevas generaciones escribían nuevamente el rollo del libro profeta, de tal profeta Jeremías, de Joel, de Amós, y empezaron las generaciones nuevas a seguir escribiendo con la misma fidelidad con la que le escribieron sus antepasados. Y entonces allí podemos ver que cada cosa que ellos iban haciendo no solamente se cumplía a pie de la letra, sino que se iba perfeccionando. A tal grado que tú y yo tenemos una escritura aquí en la Biblia fidedigna desde hace más de 4,000 años. Imagínate, qué sorprendente es eso. Sin embargo, ahorita creemos que pues ya esto pasó y no ha sido así, porque lo que estamos leyendo no solamente me ha hablado del pasado, sino me habla de la venida de Jesucristo. Y aquí es donde vamos a entrar en materia. 1 Corintios capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16, si lo tiene, perdón, 19. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice la escritura, ahí lo tiene usted en pantalla, si no lo tiene ahorita lo va a tener. Dice la palabra de Dios, dice, o no sabéis. Repítelo conmigo, dice, o no sabéis, léalo junto conmigo, o no sabéis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que está en vosotros. Dice, el cual, o sea, hablando del cuerpo, tenéis de Dios y que ¿qué? Que no sois vuestros. Ojo aquí, jóvenes, adultos, mayores, todos los que estén viendo, chamacones, así como mi esposita y yo, de la edad de la mera edad de la juventud también, amén. Quiero decirles algo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús en mi corazón, uno dice, Señor, gracias porque tú me salvaste, te entrego mi casa, te entrego mi vida, te entrego mis cosas, mis pertenencias, mi trabajo, todo es tuyo, Señor. ¿Y sabes qué dice el Señor también? Dice, tu cuerpo también lo quiero yo. Así dice la palabra. Dice, mi cuerpo, dice, tú ya no es tu cuerpo, o sea, tú puedes decir, también mi cuerpo, Señor, entonces me voy a quedar sin nada. Sí, también, porque uno dice, te entrego mi vida. ¿Y a qué se refiere cuando uno le entrega su vida? Todo. Pero uno nunca se imagina que es el cuerpo también. Entonces, ojo aquí bien importante, nuestro cuerpo, mis manos, mis pies, mis piernas, mis brazos, mi cabeza, mis ojos, todo mi cuerpo no es mío. Dice la palabra, ¿de quién es? De Dios. ¿De quién es? Ojo, tú tuviste ya un casamiento, una boda, donde automáticamente cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros pensamientos y le dijimos, Señor, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, automáticamente Él tomó la autoridad de mi cuerpo y me dijo, ahora tu cuerpo ya no te pertenece, ahora es mi cuerpo. ¿Estamos? Ahora, ven muñeca, yo sé que no te había dicho, pero cuando mi esposa y yo nos casamos, algo que entendimos bíblicamente, y esto lo aprendimos en la iglesia, dice la escritura que ya ella no se pertenece. En una ocasión fui a tramitar yo mi licencia y cuando te preguntan ahí en la licencia, ¿eres donador de órganos? O sea, por si hay algún accidente, tú puedes decir que puedes donar órganos. Y entonces íbamos los dos juntos y cuando a mí me pregunta, me estaba tomando los datos la señorita y me dijo, ¿eres donador de órganos? Yo le dije, sí. Y le dije, no,
O sea, como que, y entonces la señorita ya iba a poner, sí, como cuando me dijo, cuando le dije, no, como que se quedó ahí así, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, le dije, tendría que preguntarle a mi esposa, porque mi cuerpo ya no me pertenece, ahora le pertenece a mi esposa, así dice la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Que yo ya no me pertenezco, ahora mi cuerpo le pertenece. ¿Quién tiene autoridad sobre mi cuerpo? ¿Quién es el que pudiera decidir si yo llegase a tener un accidente? ¿Quién es el que pudiera decidir que puede donar mis órganos? No soy yo. ¿Quién va a ser? Ella. Automáticamente es lo mismo de otra manera. Si ella llegara a tener un accidente, es igual. Si ella no tiene autoridad sobre su cuerpo y yo quiero donar órganos, entonces yo puedo hacerlo porque ella ya no va a poder, pero no es su cuerpo, sino es mi cuerpo. O sea, yo ya no me pertenezco, mi cuerpo dice que le pertenece a ella y ella dice la palabra de Dios que mi cuerpo es su cuerpo. Quiero que veas esta analogía. Dios dice lo mismo. Dios y su pueblo. Dios y tú. Y Dios dice, ya no es tu cuerpo, ahora es mi cuerpo. ¿Eh? ¿Por qué? Dice, porque tu cuerpo es templo de mi Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, aquí dice la Escritura que tu cuerpo y mi cuerpo ya no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué es una mujer fornicaria? ¿Qué es una mujer adúltera? Está hablando de una iglesia que a lo mejor no está adorando a Dios, que a lo mejor está adorando a otros ídolos, que se parecen a Dios, pero a lo mejor no es Dios. Me estoy explicando. No es ni la mamá de Jesús ni nadie. No, dice la palabra de Dios que al único que tú y yo debemos de adorar es a Jesucristo, a Dios, nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra que hay momentos donde el pueblo de Israel, en vez de estar con Dios, abrazaba a otros. Pues imagínate andando abrazando allá a otros. ¿Cómo me sentiría yo? Me sentiría muy mal. Y entonces Dios aquí está diciendo, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tienes de parte de Dios y que no es tuyo? Y entonces yo puedo entender aquí que muchas veces nosotros nos apropiamos de este cuerpo que ni siquiera es mío y puedo estarlo destruyendo. ¿Cómo lo puedo estar destruyendo? Hay muchas maneras en las que lo puedo destruir. Pero la palabra de Dios dice que de todos los pecados, fíjate bien aquí, de todos los pecados que yo pudiera cometer, esos pecados están fuera del cuerpo, excepto, fíjate bien, excepto, dice la Escritura, hay un pecado que está fuera, dice, de todos los pecados. No es un pecado mayor, no, sigue siendo pecado. No es un pecado menor, todo el pecado es pecado. Pero hay un pecado que es muy diferente a todos los demás. ¿Cuál es? Cuando tú pecas contra tu propio cuerpo. ¿Cuándo es cuando pecas contra tu propio cuerpo? Cuando tú adulteras. Cuando tú fornicas. ¿Y quién es la madre de todas las rameras y de las fornicarias? Babilonia. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, Señor, a ver, barajéamela más despacio, ¿verdad? Porque como que sí le puedo entender, pero como que todavía falta. Y yo no sé si tú estás y en lo mismo, pero esto es algo que quiero que quede muy, muy claro en este momento. Dice la Escritura en 1 Corintios 7:4. Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ya lo habíamos visto. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y entonces
Aquí yo veo un versículo antes del 16 que leímos, del versículo 19 en 1 Corintios 6, vamos a leer el 18, 1 Corintios 6, 18. Fíjate bien lo que dice aquí la escritura. Dice, huid, ahí ya no lo vi, 6, 18, si me hacen favor. 1 Corintios 6, 18, léelo, muñeca. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Ok. ¿Y qué es la fornicación? ¿Sabes que fornicación viene del original porneu? Porneu. Y ahí se refiere a la palabra pornografía. Cuando uno fornica, cuando uno ve pornografía, entonces está entregando su cuerpo a alguien más que no es Dios. ¿Quién es la madre de las fornicaciones? Babilonia. ¿Quién es la madre de las abominaciones? Babilonia. ¿De dónde nació Babilonia? De la confusión. Y aquí dice la escritura, huid de la fornicación. ¿Cómo es huir? Hasta de la cámara me salí. Pero ¿qué hace uno con la fornicación? De repente así como que ¿ya no saliste? Me estoy explicando. La fornicación atrapa. La fornicación te cautiva. Y en ese momento Dios dice, ¿y yo? ¿Por qué te fuiste atrás de otro? Porque la fornicación para Dios es idolatría. Es irse y abrazar, como le decía a mi esposa, a otro. Y eso es lo que Dios enseñaba desde un principio. Mi pueblo, su iglesia, se aparta tras otros dioses. Y dice, y a mí me da la espalda. Está tremendo, ¿verdad? ¿Qué sucedía con el pueblo cuando él hacía esto? Era destruido. ¿Por qué? Lo que leímos al principio. Dice, mi pueblo perece, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser esposos, nadie nos enseña a ser papás ni abuelos porque nos falta conocimiento. Pero sabes que en la Biblia está llena de conocimiento para ti y para mí. ¿Sabes que de allí yo puedo entender que Dios tiene tantas cosas en mi vida que Dios quiere bendecirme y quiere darme? ¿No quiere que yo me destruya? Y entonces hay cosas que yo debo de entender. Dios, ¿qué quieres? ¿Tú quieres que yo huya de la fornicación? Huye, dice la palabra, huye. No coquetees. Huye de las pasiones juveniles. Huye de aquello que te destruye. Las drogas destruyen. El alcohol destruye. Las cosas que precisamente te coquetean para que tú forniques, entonces destruye. Finalmente es algo que daña tu cuerpo, que lastima tu cuerpo. Y entonces son cosas en las que yo digo, oh Señor, imagínate, ¿cómo lo ve Dios? Como irte en pos para buscar satisfacción personal con otros. Cuando Dios te dice, yo puedo satisfacer todo lo que tú necesitas. Amén. Eso es algo que a lo mejor no lo hemos comprendido, a lo mejor no lo vemos de una manera. Pero quiero decirte, desde la semana pasada que Dios me dio la palabra con respecto a los ríos de Babilonia, el lunes yo pude entender y preguntarle al Señor, ¿y cuál es el siguiente paso? Y Dios me dijo, es simplemente que crean una cosa, que tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Amén?
que no te pertenece tu cuerpo, que tu cuerpo es de Él. Cualquier otro pecado, una mentira, robar, hacer algo que dice, no pecas contra tu propio cuerpo, pero la fornicación, pecas contra tu propio cuerpo. Por eso te dice, huye. ¿Cómo te dice? Huye. ¿Estamos de acuerdo? Y gracias muñeca, muy amable. Te pago la cuenta después. Y hay algo que quiero que sepamos. Dice la Escritura, y vamos a leer en Efesios capítulo 6. Estamos por terminar, así es que le voy a pedir a mi hijo si puede pasar. Efesios capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1 de Efesios 6. Estamos por terminar. Yo quiero que tú veas cuáles son aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Efesios 6:1 dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor ¿a quiénes? A vuestros padres. Dice, porque esto es justo. Hay jóvenes que dicen, es que no es justo lo que mi papá me está haciendo. No es justo lo que mi mamá y mi papá están haciendo. Bueno, Dios puede decirte lo mismo y Dios te dice, obedece a tus padres porque esto sí es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que no te vaya mal, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú estás enfermo de COVID ahorita, pero tú has honrado a tus papás, les has obedecido a tus papás y les has obedecido, ya les pediste perdón. Si tú estás enfermo de una enfermedad mortal así te lo dice la medicina, pero tú has honrado a tus papás, como dice la Escritura, aquí hay una promesa: tú serás de larga vida, no te vas a morir. Puede ser que cayeron 1,000 y 10,000 a tu diestra enfermos de COVID porque tú estabas allí, pero puede ser que a lo mejor ellos no honraron a sus papás, pero si tú honraste a tus papás, tú puedes decirle a Dios, Dios, tendré la misma enfermedad de ellos mortal, pero yo he honrado a mis papás y tu palabra dice que yo tendré larga vida. Entonces Dios dice, sí es cierto. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios para ti? La respuesta es de bien y no de mal. Tú serás de larga vida. Con esto tengo una palabra que una de mis hermanas, la que más le dedicó tiempo a mis papás, que a lo mejor perdió muchas cosas en su vida, en su matrimonio, en su familia, porque se llevó a vivir a mis papás allí. 15 años estuvo viviendo mis papás con ella, hasta que mis papás fueron recibidos allí en el cielo. Que se pone mal, mi hermana, a la semana. Estando ella allí en cardiología en Monterrey, en un momento ella le dijo a Dios, dijo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? Tú dices, honra a tu padre y a tu madre y seré de larga vida. ¿Cómo? Nomás una semana después de que tú te llevaste a mis papás es larga vida. ¿Y qué crees? Todavía está. Quiere decir que Dios cumple su palabra. Pero tú y yo tenemos que tener fe. Tenemos que tener el conocimiento de que hay escrituras que me bendicen. Dice la palabra, vosotros padres. Sí, también hay para los papás, jóvenes, no se preocupen. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Cuando habla de criarlos, está hablando de invertir tiempo. La mejor herencia que tú puedes dejar a un hijo es
que él sea una persona que tenga una extraordinaria relación con Jesucristo. Va de nuevo. Papá, la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es que él tenga una extraordinaria relación con Jesucristo. Para eso necesitamos dedicarles tiempo, criarlos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación. Colosenses 3:20, y casi terminamos. Son 2 escrituras más. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Por ahí lo puedes tener en pantalla. Y dice nuevamente, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos conocimiento poco a poco de cómo ser hijos. Tenemos conocimiento poco a poco de cómo ser padres, siervos o trabajadores. Obedeced a vuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ojo aquí lo que dice la Escritura. Todo lo que hagas, repítelo conmigo, todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Otra vez, todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Si tú, grupo de alabanza, puedes pasar. Si el grupo de alabanza cree que me está cantando a mí para que se vea bonito y que yo diga que se oye muy bien, quiero decirte que estamos mal. A quienes ellos deben de estar alabando es agradando ¿a quién? A Dios. Ellos no van a estar tratando de agradarte a ti o al que está viendo. Ellos están agradando ¿a quién? Al Señor. Hagas lo que hagas tú en la iglesia, no te me distraigas. Hagas lo que hagas tú, dice la Escritura, no lo hagas para el hombre, sino hazlo para ¿quién? Para el Señor. Y entonces yo veo que de repente viene Alo, cercatelo. Ella es templo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces yo sé que su cuerpo no le pertenece, sino le pertenece ¿a quién? A Dios, al Señor. Y entonces yo no le estoy sirviendo a ella. ¿A quién le sirvo? Porque su cuerpo no es de ella, su cuerpo es del Espíritu Santo. Veo a mi hija y cuando yo la veo no le sirvo a ella. ¿A quién le sirvo? A Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo la debo de tratar? Excelente. ¿Por qué? No porque ella trae un suéter amarillo y ella trae un suéter gris. No, es que a mí me gusta más el amarillo, por eso la voy a tratar de servir mejor. ¿Verdad que no? ¿Sabes cómo está vestida ella? Con las nuevas vestiduras que Dios le dio. Y las mismas vestiduras se las dio a ella. Y las mismas vestiduras se las dio a él. Y las mismas vestiduras me dio a mí. Y entonces yo puedo entender que su cuerpo no le pertenece, que a quien sirvo yo es al Señor. Y entonces, qué bendición, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? No. Qué bendición, qué gusto verte. ¿Por qué? Porque no le estoy sirviendo a ella, no estoy agradando a alguien más. ¿A quién estoy agradando? Al Señor. Es al único a quien tú y yo debemos de servir. Así dice la Escritura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto verte aquí. Hola, Kevin, ¿cómo te va? No. Hola, Kevin, qué gusto verte, ¿cómo te va? ¿Por qué? Porque yo veo al Señor Jesucristo en cada uno de ustedes. Yo sirvo a los demás porque yo sirvo a Jesucristo. Mi corazón está entregado en esto.
Ponte de pie y quiero que leamos esta escritura que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Este salmo lo hace como una inspiración de parte de Dios. Lo hace David cuando él cometió un pecado muy grande. No solamente adulteró, no solamente fornicó, también mató al esposo de con quien él se había acostado. Yo creo que si tú y yo nos pudiéramos a pensar, pues dice uno, wow, no he llegado a tanto, ¿verdad? Pero imagínate un hombre con tanta revelación, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo el corazón. Pudo caer. Pero ¿qué hizo qué dice él en este Salmo 51? Dice, ten piedad de mí, oh Dios mío. Repítelo, cierra tus ojos y repítelo en tu corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Díselo al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero David decía, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Repítelo, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú quieres que yo sea fiel a ti en lo íntimo, en lo íntegro. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este es el versículo que quiero que leas, que lo subrayes y todos los días le digas al Señor, crea en mí, oh Dios. Díselo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él no lo va a quitar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios, díselo al Señor hoy. Así, eleva tus manos al Señor. Dile, abre mis labios hoy, Señor, y publicará mi boca tu alabanza, Señor. Alábale al Señor en este momento. Hay un poder descendiendo. Hay una gloria viniendo ahorita. Aquí está su presencia. Aquí está descendiendo en cada casa, en cada hogar. Está descendiendo
está sintiéndose su presencia, la presencia de su Espíritu Santo. Tú eres templo de su Espíritu Santo. Extiende tus manos al cielo y adórale. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria. Mi vida, mi cuerpo te pertenece, Señor. Todo mi ser, Señor, te pertenece. Enséñame, Padre, cada día, porque quiero conocerte más, Señor. Tú eres luz, y en la luz no hay tinieblas, no hay confusión, no existe Babilonia. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi marido, dile. Tú eres mi esposo, Señor Jesús. Y hoy, Señor, sabemos que como iglesia, tú eres nuestro marido, tú eres nuestro esposo, te pertenecemos, Señor. No habrá en nuestra vida, Señor, un coqueteo con nadie, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor, y tú eres digno
de suprema alabanza. Dile gracias, Padre. Hoy, Señor, extiende tu mano hacia la cámara, todos los que están aquí, los que puedan de la alabanza. Y vamos a orar por aquellos que están viendo esta transmisión. Padre, sabemos que tú perdonas, Señor. Sabemos que tú haces una obra nueva en cada uno de los que están en esta transmisión viendo este video. Señor, si alguien pudiera sentir condenación por no haber honrado a sus padres, tu palabra dice, Señor, que podemos ir confiados a ti, en tu presencia, Señor. Tú perdonas, Señor. Si hay arrepentimiento en su corazón, tú perdonas, Señor. Tú haces hoy esta promesa para ellos, una larga vida, Señor, solamente porque en este momento ellos reconocen, Señor, tú les perdonas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hay una sanidad total en sus vidas. Hay una sanidad y es quitado todo COVID, es quitado toda enfermedad, es quitado cualquier enfermedad. Y Señor, tú estarás restaurando y trayendo restitución en su vida, en su cuerpo, porque su cuerpo es templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el corazón de cada uno de los que están viendo esta transmisión. Hoy les bendecimos, Padre. Hoy declaramos tu poder sanador y tu perdón, Señor, sobre sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Todos decimos, Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.